Listo, bueno. Nuevamente, buenas noches a los que ya se encuentran conectados. Vamos a empezar hoy nuestro módulo 2 de nuestro curso de CCNA y vamos a arrancar en la sección 1.1.1. Estamos viendo configuración básica de dispositivos y en la sección 1.1.1 vamos a analizar lo que es la secuencia de arranque de un switch. ¿Qué nos dice la documentación? Vamos a leer la documentación para pues estar ahí al corte de lo que nos indica. Antes de poder configurar un switch, debe encenderlo y permitirle pasar por la secuencia de arranque de 5 pasos. Importante, 5 pasos la secuencia de arranque. En este tema se tratan los conceptos básicos de la configuración de un switch e incluye un laboratorio final. Después de encender un switch, Cisco pasa por la siguiente secuencia de 5 pasos. Primero, el switch carga un programa de autodiagnóstico al encender. POST. Este POST es el acrónimo de Power On Self Test o autocomprobación de arranque. Este programa donde se encuentra almacenado en la memoria ROM. El POST verifica el subsistema de la CPU, es decir, verifica que el procesador, el microprocesador del dispositivo se encuentre perfectamente, hace evaluaciones de, de- del funcionamiento de la CPU. Esto comprueba la CPU, la memoria de RAM y la parte del dispositivo flash que integra el sistema de archivos flash. Segundo paso, después de haber hecho la comprobación o el autodiagnóstico de arranque, lo que ocurre es que el switch carga un software que se conoce como cargador de arranque. El cargador de arranque es un pequeño programa almacenado en la memoria ROM que se ejecuta inmediatamente después de que el post se completa correctamente. Es decir, que el post determina que nada falló, ni la CPU, ni la memoria, ni el sistema de archivos flash. Entonces, se ejecuta automáticamente el cargador de arranque que está almacenado en la memoria ROM del dispositivo. Tercer paso, el cargador de arranque lleva a cabo la inicialización de la CPU de bajo nivel. Inicializa los registros de la CPU que controlan dónde está asignada la memoria física, la cantidad de memoria y su velocidad. Los registros de la CPU son como unos pequeños espacios de memoria que tienen todos los microprocesadores, no solo los de los switch. Los de los computadores, el del celular, todos tienen unos espacios de memoria que se denominan registros. Y en esos registros es donde se colocan las direcciones de memoria de la memoria RAM a la que se puede acceder y las instrucciones que se deben ejecutar. Entonces, cuarto paso, inicialización de la CPU, que la inicializa el cargador de arranque. Y cuarto paso, el cargador de arranque inicia el sistema de archivos flash en la placa del sistema. Y por último, el cargador de arranque localiza y carga una imagen del sistema operativo Internet Operating System o iOS en la memoria y le delega el control del switch al sistema operativo. Entonces, miren, primero se realiza el autodiagnóstico. Segundo, si el autodiagnóstico pasa, se carga el cargador de arranque o se inicia el cargador de arranque que está en la ROM. El cargador de arranque comprueba, inicializa la CPU. Luego, inicializa el sistema de archivos flash y por último, carga de ahí de la flash, carga el sistema operativo y le delega el control del dispositivo. Es decir, ya el cargador de arranque no hace más. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, ese proceso es muy similar a todas las a todos los equipos de cómputo. Cuando usted prende su computador, lo primero que se hace son self-test, una comprobación. Luego de esa comprobación se inicia el cargador de arranque inicia las unidades de disco, localiza el sistema operativo, carga el sistema operativo y le delega el control al sistema operativo. Es exactamente el mismo proceso. El comando boot system, este comando es bastante importante, sobre todo cuando se nos pierden las contraseñas de arranque del dispositivo, las de enable, las de conexión por consola. Es bastante útil este comando.
Después de encender un switch Cisco, pasa por la siguiente secuencia de inicio de 5 pasos. Si no se establece esta variable, el switch intenta cargar y ejecutar el primer archivo ejecutable que puede encontrar. En los switches de las series Catalyst 2960, el archivo de imagen generalmente se encuentra en un directorio que tiene el mismo nombre que el archivo de la imagen, excepto la extensión .bin. ¿Qué ocurre? Las imágenes del sistema operativo de Cisco generalmente tienen este formato que está acá. Y tienen una extensión, es decir, la parte final del nombre generalmente es .bin, que indica que el archivo es un archivo binario o archivo ejecutable. Como ven, esta imagen se llama C2960 LAN Base K9 MZ150 raya 2 2.cc 2.bin. Este nombre contiene información importante acerca del modelo, acerca de las características, acerca de la versión. Todo eso está contenido en el nombre y hay un apartado en el curso en el que vamos a ver qué significa cada cosa del nombre. Generalmente están ubicados en la flash y generalmente están ubicados en una carpeta que tiene el mismo nombre de la imagen. ¿Qué es lo único que no tiene? La extensión .bin. Eso es lo que nos está diciendo acá. En el ejemplo, la variable de entorno boot se establece mediante el comando boot system, comando de modo de configuración global. Observe que el IO se ubica en una carpeta distinta y que se especifica la ruta de la carpeta. Usa el comando show boot para ver qué está configurado en el archivo iOS actual. ¿Qué ocurre? Aquí con este boot system lo que le estamos diciendo, y miren que está desde el modo de configuración global, lo que le estamos diciendo es que vamos a seleccionar esta imagen de arranque. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra flash podemos tener varias imágenes de sistema operativo iOS. Pero ¿qué ocurre? Que el cargador de arranque va a ejecutar la primera que encuentre. Listo. Y no necesariamente esa primera que encuentre es la que nosotros queremos. Entonces tenemos dos opciones. O tener una sola o especificar con el comando boot system cuál es la imagen del sistema operativo que nosotros queremos iniciar. Entonces aquí dice boot system, el comando principal, flash, el dispositivo de almacenamiento. Esta otra información es la ruta del archivo y este es el nombre de la imagen de iOS que vamos a ejecutar. Indicadores LED del switch. Los switch Cisco Catalyst tienen varios indicadores luminosos LED. Puede usar los LED del switch para controlar rápidamente la actividad y el rendimiento del switch. Bueno, tanto como controlar no, pero sí para monitorear. Los diferentes modelos y conjuntos de características de los switch tienen diferentes LED y la ubicación de estos en el panel frontal del switch puede variar. En la ilustración se muestran los LED y el botón Mode de un switch Cisco Catalyst 2960. Este botón Mode nos va a mover entre los diferentes modos de monitoreo de los LED que nosotros queramos ver. El botón Mode 7 en la figura, aquí, este botoncito que tenemos aquí, que es este que tenemos aquí físicamente, bueno, y está marcado, dice Mode. Se utiliza para alternar entre el estado de puerto, el dúplex del puerto, la velocidad de puerto y si es compatible con el estado de alimentación a través de Ethernet o PoE, de Power over Ethernet. De los LED del puerto. Los LED de puerto son los LED que están marcados aquí con el 8, es decir, los LED que vamos a encontrar aquí arribita de los puertos. Entonces, con este botón Mode vamos a cambiar entre estas funcionalidades, entre la velocidad del modo duplex, la administración de energía del puerto, em, y el estado del puerto. Entonces nos dice System o LED de sistema. El LED de sistema, ¿qué nos muestra? Nos muestra si el sistema está recibiendo energía y funciona correctamente. Si el LED está apagado, el sistema no está encendido. Si el LED es de color verde, todo está normal. Si el LED es de color ámbar, el sistema recibe alimentación, pero tiene algún problema y no funciona bien. El segundo LED, RPS. Vamos a ver, RPS. Este es el de sistema, este sería el de RPS. RPS, LED de sistema de alimentación redundante. Esto es cuando tenemos un switch que tiene doble fuente de alimentación.
¿Qué nos muestra ese LED? Muestra si el LED está apagado, el RPS está apagado o no está conectado correctamente, es decir, no tenemos un sistema de alimentación redundante. Si el LED es de color verde, el RPS está conectado y listo para proporcionar la administración de respaldo, alimentación de respaldo. Si el LED parpadea y es de color verde, está conectado, pero no está disponible porque en este momento está proporcionando energía a otro dispositivo. Si el LED es de color ámbar, el RPS está en modo de reserva o presenta una falla. Si el LED parpadea y es de color ámbar, la fuente de alimentación interna del switch presenta una falla y el RPS está proporcionando alimentación. Es decir, cuando tenemos un sistema de alimentación redundante, estas son las funciones. Esto a modo de cultura general es bueno, pero rara vez, rara, muy rara, les va a salir una pregunta acerca de los LED. LED del estado del puerto, en el examen de certificación me refiero, en los exámenes que hacemos acá intermedios sí les puede aparecer. LED de estado del puerto indica que el modo de estado de puerto está seleccionado cuando el LED está verde, es decir, está este LED. Aquí debe estar para poder interpretar el estado de estos LED. Indica que el modo estado del puerto está seleccionado cuando el LED está verde. Este es el modo predeterminado. Al seleccionarlo, los indicadores LED de los puertos, o sea, el de cada uno de los puertos que tenga el switch, muestran colores con colores diferentes significados. Si los LEDs están apagados o si el LED está apagado, no hay enlace o el puerto está administrativamente inactivo. Es decir, usted colocó, entró al puerto con un, por ejemplo, interface gigabit de Ethernet 00 y le hizo un shutdown. Eso, usted apaga el puerto, inmediatamente estos LEDs se van a apagar. Sí, este va a permanecer verde porque significa que usted está monitoreando aquí el estado del puerto. Entonces, estos dos estarían apagados si el puerto está apagado. Si el LED parpadea de color verde, hay actividad y el puerto está enviando y recibiendo datos. Si el LED alterna entre verde y ámbar, hay una falla en el enlace. Si el LED es de color ámbar, el puerto está bloqueado para asegurar que no haya un bucle de dominio de reenvío y no reenvía datos. Normalmente los puertos permanecen en este estado los primeros 30 segundos posteriores a la activación. Es decir, el LED si permanece en color ámbar, permanece en color ámbar fijo, significa que el puerto está bloqueado, pero bloqueado por un protocolo que vamos a ver en este módulo, que se llama el Spanning Tree Protocol, el protocolo de árbol de expansión. Todos los puertos van a estar en ámbar 30 segundos por lo menos mientras usted, cuando acaba de activar el puerto o cuando acaba de iniciar el switch. Si el LED parpadea y es de color ámbar, el puerto está bloqueado para evitar un posible bucle de dominio de reenvío. Ok, bueno. Esto también es bloqueado por el protocolo Spanning Tree. ¿Listo? Esos dos estados. Y lo vamos a ver cuando veamos ese protocolo que iba volando. Duplex, Yo tengo una pregunta, qué pena, tengo una dígame. pregunta ahí al respecto. Entonces, cuando el switch se reinicia, ¿él automáticamente activa el spanning tree? Automáticamente activa el Spanning Tree y habrá unos puertos que van a quedar, todos van a quedar en estado bloqueado al inicio, todos van a quedar ámbar y el switch va a ejecutar los procesos iniciales del Spanning Tree que incluyen comunicación con otros switch si los hay. Luego de 30 segundos, los puertos que se deban quedar activos, todos van a quedar activos. Los que no deban quedar activos van a quedar en color ámbar, ¿sí? Y hay unos puertos que cuando tenemos interconexiones entre switch, algunas de esas interconexiones entre switch necesariamente van a quedar en color ámbar y otras van a quedar en color ámbar parpadeante porque se ha detectado, por ejemplo, un error de spanning tree, que usted conectó un switch donde no debía, cosas como eso. Y cuando la conexión, digamos, si digamos yo tengo dos switches en stack y están por fibra también, ¿se activa para el spanning tree también se activa para los puertos de fibra o no?
pero los tienes con Stackwise, o sea, tienes el cable del Stackwise conectado. Sí. Pues a ver, cuando tú tienes el Stackwise conectado, ¿qué ocurre? Que los dos switch son uno solo. Y cuando tú conectas por fibra, depende de la configuración, lo que el switch puede estar interpretando es que tú cogiste un cable y lo conectaste de un puerto del switch al otro puerto del switch. ¿Cuándo puede empezar a funcionar ese enlace de fibra si tú desconectas el Stackwise por alguna razón? Ya. Ya, pero Listo, eso es bien, como si tú gracias. cogieras un cable y lo conectaras a un puerto y a otro puerto, porque cuando los tienes en stack son un solo switch. Sí. Ah, ok. Sí, sí, listo. Gracias, Inge. Ok. Ahora, esa es la configuración genérica. Hay toda suerte de características que, bueno, podrían cambiar ese comportamiento. LED de velocidad de puerto. Si nosotros establecemos mode, presionamos mode hasta que se pase de stack, de estado, pase a duplex y pase a speed o a sped, como dicen los americanos de velocidad. Entonces, ahí los puertos del switch nos indicarán la velocidad del puerto. Entonces, si el LED está apagado, el puerto está funcionando a 10 megabits, es decir, el puerto está funcionando como un puerto Ethernet básico. Si está verde, el puerto está funcionando a 100 megabits. Si parpadea en verde, el puerto está funcionando a 1 gigabit. En estos switch 2960 que tenemos aquí en el ejemplo. Y Power over Ethernet, lo mismo, presionamos el botón Mode hasta que se ilumine aquí y en ese caso los LED de los puertos nos van a indicar. Si el LED está apagado, indica que no se seleccionó el modo de alimentación por Ethernet y que a ninguno de los puertos se le negó el suministro de alimentación o ninguno presenta fallas. Si el LED está parpadeando en ámbar, el modo de over Ethernet no está seleccionado, pero al menos uno de los puertos ha sido denegado o tiene fallas de PoE. Fallas de PoE que puede ser alguna falla en la alimentación o que tiene un dispositivo que está solicitando más energía de la que el switch puede entregar. Si el LED es de color verde, indica que seleccionó el modo de alimentación por Ethernet y los LED de puerto muestran colores con diferentes significados. Si el LED de puerto está apagado, estos primeros comportamiento era relativo a este LED. Ahora vienen lo que es los LED del puerto como tal. Si el LED de puerto está apagado, la alimentación Ethernet está desactivada. Si el LED de puerto es de color verde, la alimentación por Ethernet está activada. Si el LED del puerto alterna entre verde y ámbar, se está negando la alimentación por Ethernet. Es decir, hay algún dispositivo conectado ahí que está pidiéndole la alimentación, pero se le está negando, ya que si se suministra energía al dispositivo alimentado, se excede la capacidad de alimentación del switch. En este caso se le niega la energía porque el switch ya no puede proveer más energía. Si el LED parpadea en ámbar, PoE está apagado debido a una falla. Si el LED es de color ámbar, inhabilitó la alimentación por Ethernet para este puerto. Entonces, estas son, pues, como la hoja de características de los LED del switch. Recuperarse de un bloqueo de sistema. Aquí es el relativo a las contraseñas. El cargador de arranque proporciona acceso al switch si no se puede usar el sistema operativo debido a la falta de archivos del sistema o a daños de estos. El cargador de arranque tiene una línea de comandos que proporciona acceso a los archivos almacenados en la memoria flash. Sí puede acceder al cargador Se puede acceder al cargador de arranque mediante una conexión de consola con los siguientes pasos. ¿Cuáles son los pasos? Conectar a una computadora el puerto de consola del switch con un cable de consola y configurar un software de emulación de terminal, generalmente será el PuTTY o algo por el estilo. Desconecte el cable de alimentación del switch. Vuelva a conectar el cable de alimentación al switch y en 15 segundos mantenga presionado el botón Mode mientras el LED de sistema todavía parpadea en verde, perdón. Es decir, usted le quita la alimentación, conectado el equipo
al computador mediante el cable de consola, le quita la alimentación, lo vuelve a conectar y mientras el switch mientras el LED de sistema todavía se encuentra eh, parpadeando en verde, usted presiona el botón de Mode. Continúe presionando el botón de Mode hasta que el LED de sistema se vuelva brevemente ámbar y luego verde sólido. Es decir, usted presiona ese botón, el, el, el LED de sistema va a pasar un momento a verde y luego se va a quedar ámbar pero fijo. Luego suelta el botón de Mode. El mensaje que aparece en el software de emulación del terminal va a ser bootloader switch. Escriba help o el signo de interrogación en el gestor de arranque para ver una lista de comandos disponibles. Y aquí tenemos un ejemplo de una ejecución de comandos aquí. Por ejemplo, para establecer, si le decimos set, nos muestra la información del archivo que va a cargar. Si le decimos flash init, empieza a inicializar la memoria flash. Luego de haberle dado flash init, podemos ver la información, lo que hay cargado en la memoria flash, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí nos dice, introduzca boot igual, el comando boot igual flash para cambiar la ruta de la variable de entorno boot que se encuentra en el switch para cargar el nuevo iOS en flash. Para verificar la nueva ruta de la variable, vuelva a escribir el comando set. Finalmente, para cargar el iOS, escriba boot o el comando boot sin ningún argumento, así como está aquí. Con boot igual flash y el nombre de la imagen podemos establecerla. Luego set para verificar que se haya establecido. Y luego boot para reiniciar el equipo, es decir, para arrancar el sistema operativo. Acceso a la administración de switch. Vamos a ver si esto nos muestra el paso. Bueno, esto debe estar en otro lado, pero con esta secuencia de comandos, nosotros podemos iniciar un sistema operativo copiando, por ejemplo, como tenemos acceso a la memoria flash, podemos copiar el startup config a otro archivo, borrar el startup config, ya tenemos la copia, simplemente lo podemos borrar, le decimos al sistema que haga un boot, por ejemplo, y luego entramos al modo de configuración global y desde el modo de configuración global copiamos el archivo que habíamos hecho del startup config, lo copiamos a running config. ¿Para qué? Para tener la configuración cargada. ¿Esto en qué caso? En el caso, por ejemplo, de que hayamos perdido la contraseña. Entonces, con esto arrancamos el switch sin contraseña, pero también sin configuración. Luego copiamos esa configuración, ese backup al reading config, cambiamos la contraseña por una que ahora sí conocemos y volvemos a salvar la configuración para crear de nuevo el archivo startup config. Y reiniciamos el switch y ya hemos recuperado la contraseña. Pero eso debe estar en un laboratorio más adelante o creo que en administración de dispositivos en el siguiente módulo. Entonces no nos vamos a detener allí ahora en este momento. Acceso a administración de switch. Para el acceso a la administración remota de un switch se debe configurar una dirección IP y una máscara de subred. Tenga en cuenta que para la administración de switch desde una red remota, el switch debe configurarse con una puerta de enlace predeterminada. Este es un poco muy similar a la configuración de la información IP en los dispositivos de red. A ver, en los dispositivos de host, perdón, dirección IP en los dispositivos de host. En la ilustración se debe asignar una dirección IP a la interfaz virtual de switch, SVI, Switch Virtual Interface, del switch 1. La SVI es una interfaz virtual, no un puerto físico del switch. Se utiliza un cable de consola para acceder a una PC de modo que el switch pueda configurarse específicamente. Aquí tenemos una ilustración que nos muestra que tenemos que conectar un cable de consola y establecer en una SBI, en una interfaz virtual de switch, establecer una dirección IP con una máscara de subred y opcionalmente una puerta de enlace predeterminada
si necesitamos acceder al switch desde una red remota. Lo mismo, le podemos colocar una dirección IPv6. En IPv6, bueno, si también configuramos podemos configurar un default gateway, sin embargo, él puede aprender el default gateway desde los mensajes de anuncio de router. A esto se le llama configuración in-band o configuración en banda. Y a la configuración remota desde la red se le llama configuración fuera de banda. La SBI, ¿qué es? Una SBI es una interfaz virtual, pero esas interfaces virtuales generalmente se llaman VLAN, ¿sí? Le llamamos VLAN. Aunque su funcionamiento no necesariamente es exactamente igual a lo que vamos a ver más adelante como VLAN. Esto nos sirve es para comunicarnos con el switch. Por defecto, la SBI del switch es la VLAN 1. Sin embargo, nosotros podemos configurar la IP a cualquier otro número de VLAN para acceder remotamente al switch. Para acceder remotamente al switch, solamente necesitamos un cable conectado a él. No tiene que estar en un puerto específico. Esta IP que estamos colocando aquí no pertenece a ningún puerto, sino a esa interfaz virtual que tenemos internamente en el switch. Eso tiene sus consideraciones que vamos a ver cuando veamos VLAN. Ejemplo de configuración de la SBI. A ver, paso uno para configurar una SBI. El paso uno o los comandos para configurar una SBI son simplemente Configure Terminal para entrar al modo de configuración global, Interface VLAN 99. Aquí estamos eligiendo como SBI la VLAN 99. Le colocamos una dirección IP a esa VLAN 99. Colocamos una dirección IPv6 a esa VLAN 99 y habilitamos la VLAN 99. Luego, pues guardamos la configuración. Paso 2. El paso 2 consistirá en establecer una puerta de enlace predeterminada. Eso lo hacemos también desde el modo de configuración global y el comando para hacerlo es IP Default Gateway y la IP del router que nos va a permitir comunicarnos con otra red. Simplemente guardamos la configuración. Y en el paso 3 verificamos la configuración. ¿Cómo? Con Show IP Interfaces Brief. Show IP Interface Brief, bueno, no nos debiera mostrar esto así como está ahí. Vamos a mirar si lo ponemos en inglés y cambia el cuadro. A ver, paso 3. Efectivamente, aquí sí aparece bien. Show IP Interface Brief nos va a mostrar la configuración que hemos hecho de la VLAN 99, su dirección IP, el estado, el método que fue configuración manual, el estado down y el protocol down. Significa que no hay ningún cable en este momento conectado al switch en un puerto que pertenezca a la VLAN 99. Esto lo vemos más adelante. Este output omitted es porque aquí nos van a aparecer absolutamente todos los puertos del switch. Y con Show IPv6 Interface Brief vamos a ver lo mismo, pero para IPv6. En IPv6 miren que tenemos la dirección global que nosotros configuramos y una dirección de enlace local. Recuerden que todas las interfaces con IPv6 deben tener una dirección de link local y una dirección global. Y que como mínimo van a tener la de link local. La de global pueden no tenerla, pero la de link local siempre la van a tener. Y podemos ver que esta dirección se creó por EUI64 porque vemos que aquí en el medio tiene el FFFE. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un laboratorio de configuración básica del switch. Es un packet tracer, pero en los laboratorios que ustedes han hecho, no recuerdo, ¿ustedes han configurado interfaces de switch? Chicos, Pues más que todo han salido interfaces pero para los routers, de los routers, ¿cierto? pero sí, digamos como para digamos poner
un puerto con varias VLANs y en troncal, eso casi no ha salido y No, y todavía en este laboratorio no les va a salir. Esto es básico todavía. Básico, básico todavía este. Vamos a mirar la configuración de puertos de switch antes de meternos en este laboratorio ¿cómo se llama? De configuración básica. Configuración de puertos de switch. A un switch, así como a un router, le podemos configurar sus interfaces. A un switch le podemos configurar uno a uno sus puertos. Dentro de las configuraciones que nosotros podemos hacerle a los puertos está la configuración del modo duplex. Recuerden que la comunicación se puede dar o en duplex medio o en duplex completo, que son half duplex y full duplex. En half duplex, recuerden que solamente se puede enviar o recibir data, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y en duplex completo se envía y se recibe información al mismo tiempo. ¿Cómo configuramos la capa física o es decir, el duplex y la velocidad de los puertos? Para configurar el duplex y la velocidad de los puertos, nosotros utilizamos el comando configure terminal, interface bus Ethernet y el puerto que queramos configurar. ¿Cómo podemos saber cómo se llaman los puertos de nuestro switch? Si se llaman Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, solamente Ethernet o 10 Gigabit Ethernet. ¿Cómo se llaman? Con el Show IP Interface Brief vamos a ver una lista de todas las interfaces, es decir, de todos los puertos de nuestro switch y vamos a saber cuáles son estos nombres que podemos usar aquí. No solamente el nombre, sino el ID, el identificador. Aquí nosotros estamos configurando este puerto como duplex full duplex, puede ser duplex half o duplex auto, es la otra opción. De hecho, hay configuraciones que vamos a hacer más adelante para las cuales el modo de duplex debe necesariamente estar en auto, si no, no funcionan. ¿Listo? En automático, ¿qué va a pasar? Si usted conecta un dispositivo al switch, incluso si ese dispositivo es otro switch, van a negociar el modo de duplex. ¿Listo? Y van a colocar cuál, el más alto que ambos soporten entre los dos que hay, el half o el duplex. Si uno de los dos switch soporta half y el otro full, van a quedar en half. ¿Por qué? Porque es el más alto soportado por ambos. Si ambos soportan full duplex, van a quedar en full duplex. Colocando esto en auto. Si ustedes colocan un dispositivo que es half duplex y colocan en el switch full duplex, ¿qué va a pasar? Que van a tener problemas de comunicación. Entonces, recomendación, esto dejarlo en auto. Velocidad, aquí le estamos diciendo que trabaja a 100 megabits. Le podemos colocar 1000 megabits, que sería un gigabit, o 10.000 megabits, que sería 10 gigabits, o lo que el puerto soporte. ¿Cómo sabemos que soporta el puerto donde estamos? Porque nosotros podemos escribir speed y podemos colocar un signo de interrogación y él nos da la lista de valores que ese puerto soporta, donde estamos configurando ahora mismo. Y podemos saber qué velocidad le colocamos. Esto también lo podemos colocar auto para que se negocie. Y por último, pues grabamos la configuración. Lo tenemos más arriba. Auto MDIX o la negociación automática de medios. ¿En qué consiste esto? Nosotros en cableado de cobre, en cableado de Ethernet, tenemos dos tipos de modos de cableado. El cableado directo y el cableado cruzado. En el cableado directo, ambas puntas del cable van cableadas de la misma forma. Ambas son norma A o ambas son norma B. Esas son las normas 568A de la EIA-TIA y 568B. ¿Cuál es el código de colores de esas normas? Ustedes hacen una googleada y ahí les aparece incluso el conector con los colores. Es que es, por ejemplo, la B es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. Son los colores y la forma de ponchar el cable en ambas puntas. El A no me acuerdo porque casi nunca lo uso. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un cable cruzado, cableamos un cable con norma A en una punta y norma B en la otra. ¿Qué ocurre? Que eso pues cruza los pares de cables en el cable. ¿Cuándo se usaba eso? Cuando íbamos a utilizar dispositivos iguales, los conectábamos con cable cruzado. Por ejemplo, dos computadores, dos routers, dos switch se conectaban con cable cruzado. Pero de un router a un switch se conectaba con cable directo.
De un router a un computador con cable directo, de un computador a un switch perdón, de un router a un computador, sí, cable directo, de un computador a un switch, cable directo. Pero eso, pues, era un trauma y se ingeniaron el tema de la negociación automática o la detección automática de medios. ¿Qué pasa con la negociación automática de medios? Que las interfaces detectan automáticamente cómo está cableado el cable. O no tanto cómo está cableado el cable, sino qué conectorización hay en el otro extremo, lo que termina redundando en lo mismo, es saber si el cable es directo o es cruzado. Y eso me permite usar cualquier cable, sea directo o cualquier cruzado, para conectar cualquier par de equipos. Y eso está presente desde la interfaz de red de su computadora hasta la interfaz de red de cualquier otro dispositivo que tengamos. ¿Listo? ¿Cómo se configura esto? En MDIX Auto. Por defecto viene así, configurado. Si nosotros eh, queremos verificar el estado de esto en algún puerto, podemos especificar el comando show controller, Ethernet controller, el número del puerto, decirle que queremos ver la parte física y aquí simplemente decirle que nos incluya las líneas donde aparece la palabra MDIX. Y él nos muestra aquí auto MDIX on, básicamente. ¿Qué significa que está activo el proceso? Comandos de verificación de un switch. Show Interface, con el ID de la interfaz, nos muestra información de la interfaz, aunque por aquí abajo creo que dice, a ver, no nos describe. Show Interface, este nos muestra datos de la interfaz, su configuración, si el modo de switch, el modo de cómo está configurado el puerto, si el switch es un switch capa 3, nos dice si la interfaz es una interfaz enrutada o si es una interfaz de switch normal, etcétera, etcétera. El show startup config y el show running config para ver los comandos que hayamos configurado en el switch y que aparezcan en los archivos de configuración. Show flash nos muestra la información acerca del sistema de archivos flash. Show version nos muestra información acerca del estado del software y el hardware del dispositivo. Show history nos muestra la lista de comandos que hemos introducido. Display Show IP Interface Brief y Show IPv6 Interface Brief nos muestra información acerca de la configuración IP de las interfaces. Y Show MAC Address Table, así como lo tenemos MAC-Address-Table, o Show MAC y Address Table, la única diferencia es el guión entre MAC y Address, nos muestra la tabla de direcciones MAC de nuestro dispositivo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, señor. Ok, perfecto. Aquí vamos a mirar cómo podemos verificar la configuración de un switch, de un puerto de switch en el running config. Aquí tenemos un show running config y estamos viendo la salida relacionada a un puerto específico. Estamos viendo porque aquí nos dicen que nos omiten el resto de la información, nos están mostrando un puerto y nos están diciendo que tenemos el puerto Fast Ethernet 18 y este Fast Ethernet 18 está vinculado a la VLAN 99. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene Switch Port Access VLAN 99. Este comando, que se mete desde la configuración global y vamos a aprender a hacerlo, lo que hace es asignar este puerto Fast Ethernet 18 a esta VLAN. Y estamos diciendo que el modo en el que va a funcionar el puerto es un modo de acceso, es decir, un puerto común y corriente, eso significa el puerto de modo acceso, un puerto común y corriente, pero vinculado a esta VLAN. Y por acá abajo vemos que creamos la interfaz VLAN 99 y que le pusimos una dirección IP, una máscara de subred y una dirección IPv6 y le colocamos un default gateway. ¿Qué significa esto? Que esta VLAN 99 es nuestra SVI o nuestra Switch Virtual Interface que vamos a usar para administrar el switch. ¿Por qué sabemos que la vamos a usar para administrar el switch? Porque si no, no hay ninguna otra razón para colocarle dirección IP y ni gateway predeterminado porque el switch no necesita tener direcciones en ninguna parte solamente para funcionar. ¿Listo? Pero aquí sí, les decía que esto tenía sus implicaciones,
El único puerto, o por lo menos con la información que tenemos, el único puerto desde el que sabemos que vamos a poder administrar el switch va a ser el puerto Fast Ethernet 18. ¿Listo? Ese va a ser el puerto de administración. Y esto es una práctica común, crear una interfaz virtual de switch para administración y asignar un puerto específico para esa administración. Si le decimos Show Interfaces Fast Ethernet 018, nos va a dar la información del nombre del puerto, nos va a decir que el estado del puerto es que está activo. El Line Protocol es activo, lo que significa que tiene un cable conectado y en el otro extremo del cable hay otro dispositivo conectado, sea lo que sea, pero está conectado y está encendido. Nos va a dar la dirección MAC no del puerto, sino básicamente del switch. Nos va a hablar de algo que se denomina la MTU o la Maximum Transmission Unit, que es el tamaño máximo de los paquetes que podemos manejar aquí, que va a ser 1500 bytes. El ancho de banda del switch, este es ancho de banda teórico. El retardo del switch de 100 microsegundos, esto también es un ancho de banda teórico, que significa el tiempo que dura una trama en atravesar este switch. Nos va a dar datos acerca de la confiabilidad del switch. Estos datos de la confiabilidad te dan en 255 sobre 255, lo cual daría un 1, es decir, una confiabilidad del 100%. ¿Sí? eh, el valor de carga de transmisión y carga de recepción del puerto. Aquí tenemos 1/255, lo cual nos indica que es un valor muy bajito. El puerto está prácticamente desocupado. Si nos dieron 255/255, indicaría que hay un 100% de carga de transmisión o de recepción. Tendríamos un puerto que está pues saturado. Y aquí nos da también la información del duplex. Nos dice que está full duplex, que está 100 megabits sobre segundos y el tipo de medio es un medio 10 sobre 100 base TX. Eso se refiere al modo Ethernet en el cual está trabajando. Network Access Layer Issues, problemas con la capa de acceso de la interfaz. Aquí nos dice, la salida del comando Show Interface se utiliza para detectar problemas comunes de los medios. Una de las más importantes partes de la salida o de lo que nos muestra la salida es el estado del protocolo de enlace de datos, como se muestra en el ejemplo, esta, Line Protocol, aquí, esto que nos está mostrando aquí. Dice... El primer parámetro, Fast Ethernet 018, se encuentra up, está activo. Se refiere a la capa de hardware e indica cuando la interfaz está detectando una señal de portadora, es decir, que tiene un dispositivo conectado en un cable. El segundo parámetro, Line Protocol is up, se refiere a la capa de enlace de datos e indica cuando los protocolos de la capa de enlace de datos, los keep alive de ese protocolo están siendo recibidos. Cuando se conectan dispositivos a un switch o dos dispositivos a través de Internet, los dos dispositivos que están conectados, ya sea un computador y un switch, un router y un switch, dos routers, lo que sea, pero que se conecten a través de Internet, envían unos mensajitos periódicos de keep alive, de como sostener la conexión. Son como mensajes de estoy vivo acá, estoy presente. Entonces, si el Line Protocol se encuentra down, significa que esos mensajes de señal de portadora no están llegando. Hay un problema de comunicación. Aquí nos dice, basado en la salida del comando Show Interface, los posibles problemas pueden ser solucionados como sigue. Si la interfaz se encuentra activa, es decir, si nos dice que está up la interfaz y el protocolo de línea se encuentra down, existe un problema, que puede ser un problema de disparidad en el tipo de encapsulación de la interfase en el otro extremo. O puede ser un air disable. Un air disable es que la interfaz se encuentra deshabilitada por error. O puede haber un problema de hardware. Un air disable o la interfaz deshabilitada por error puede ocurrir por una configuración de seguridad que usted haga. Hay algunas configuraciones de seguridad que también vamos a ver en este curso
que hacen que el puerto se deshabilite por error. Por ejemplo, usted puede deshabilitar un puerto, usted puede establecer que en un puerto específico únicamente se pueden conectar dispositivos finales, que no se puede conectar otro switch. Si alguien conecta un switch, una de las acciones que usted puede configurar es que el puerto se deshabilite por error. Y como dice acá, puede ser un problema de hardware, la interfaz dañada o cosas de eso. Si el protocolo de línea y la interfaz se encuentran ambos en estado down, puede indicar que no hay un cable conectado o algún otro problema existe en la interfaz. Por ejemplo, en una conexión back-to-back, el otro extremo de la conexión puede estar administrativamente apagado. Es decir, usted, por ejemplo, tiene una conexión en un switch, un par de switch, y en el switch donde usted está viendo este problema, el puerto está normal, pero en el otro switch alguien llegó y escribió un configure terminal, interface, el nombre y el ID de la interface, y le hizo un comando shutdown. La apagó administrativamente. Eso hace que se encuentre el protocolo de línea down. Si la interfaz está administrativamente down, eh, lo que significa es que ha sido desactivada manualmente utilizando el comando shutdown en el archivo de configuración. ¿Cómo se soluciona esto? Pues entrando a la interfaz y escribiendo no shutdown para habilitar la interfaz. Esto era el comando show interface. A ver, bueno, aquí nos dice que el comando show interface también muestra estadísticas o contadores de estadísticas para la interfase y nos dice que están resaltados en la salida del comando. O sea, nos está diciendo aquí cuáles son los importantes para nosotros. Los importantes, como ven, aquí estamos viendo la misma interfaz. Show Interface, Fast Ethernet 018. Aquí estamos viendo lo que estábamos hablando antes. El Fast Ethernet is up y el protocolo de línea está activo. ¿Cuáles son las estadísticas que nos interesan? Estos son tramas enanas y tramas gigantes. Estas tramas enanas y tramas gigantes pues tienen unas características básicas. Las tramas gigantes son las tramas que son más grandes de 1500 bytes y las tramas enanas son tramas que son más pequeñas de 64 bytes, creo que es, a ver si efectivamente runs son más pequeñas de 64 bytes, son consideradas tramas enanas. Y tramas gigantes son tramas que son más grandes de 1518 bytes, son consideradas tramas gigantes. Aquí nos dice que hay tres errores de entrada, tres errores de comprobación de redundancia cíclica, cero tramas, cero sobreescrituras y cero tramas ignoradas. Nos dice que hemos tenido 8 errores de salida, cero colisiones, 10 veces se ha reseteado la interfaz y nos dice que hemos tenido 235 colisiones tardías. ¿Qué son estas cosas? Tramas enanas son las tramas que son descartadas porque son más pequeñas que el tamaño mínimo permitido para una trama. Cualquier trama que es más pequeña de 64 bytes se considera enana. Tramas gigantes son tramas descartadas porque exceden el tamaño máximo de una trama. Por ejemplo, cualquier trama que es más grande de 1518 bytes se considera gigante. Error de comprobación de redundancia cíclica. Los errores son generados cuando se calcula el checksum y no es el mismo que el checksum recibido. Recuerden que este checksum o suma de verificación viene donde en el tráiler de la trama. Errores de salida. Nos muestra todos los errores presentados en la transmisión final de una trama cuando se va a enviar fuera de la interfaz. Colisiones, número de mensajes retransmitido porque ha ocurrido una colisión Ethernet. Esto, si nosotros tenemos puertos Fast Ethernet configurados, nunca deberíamos tener una colisión. Nunca en puertos Fast Ethernet configurados en Full Duplex. ¿Listo? Nunca nos debe aparecer una colisión. Esto nos va a aparecer solamente en puertos half duplex. Late collision o colisiones tardías es una colisión que ocurre después de 512 bits
de que después de haber transmitido los 512 bits primeros de una trama. Y por acá nos da las razones de por qué nos ocurren estos errores. Creo que si no han cambiado la documentación debe ser. Vamos a poner esto en español. Pum, 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 pum. Vamos a esperar que cargue. Pues sí. Bueno, errores de entrada, salida y salida de la interfaz. Input de error, pues ya lo vimos, indica la suma de todos los errores ocurridos en la interfaz. Pero, bueno, a ver, estas tramas enanas. Aquí nos dice por qué se llaman enanas y nos dice que una NIC en mal funcionamiento son la causa habitual de tramas excesivas de fragmentos de colisión, pero también puede deberse a colisiones. Esa es la razón de que haya tramas enanas. Tramas gigantes, no nos dice por qué se dan. En las interfaces Ethernet y en las y serie, los errores de CRT generalmente indican un error de medios o cable. Cuando tenemos redundancia cíclica, errores de comprobación de redundancia cíclica, generalmente es porque tenemos cables más largos de los permitidos, o porque tenemos cables incorrectos, o porque tenemos interferencia electromagnética o radioeléctrica en nuestro cable. Es decir, hay ruidos en los enlaces. Errores de salida. Las colisiones, como les decía, se presentan en conexiones half duplex, son normales. Sin embargo, nunca debe observar colisiones en una interfaz para duplex completo. Si en una interfaz para duplex completo se observa colisiones, tiene un problema con la interfaz. Colisiones tardías. Eh, una colisión tardía, generalmente, la causa más frecuente es los cables son más largos de lo permitido. Es decir, la norma nos dice que el cable de Ethernet son máximo 100 metros, pero usted es el duro que dice que no, que 120 metros no pasa nada porque funciona. Y sí funciona, pero usted va a tener este tipo de problemas, colisiones tardías. Otra causa de colisiones tardías es la configuración incorrecta de duplex, es decir, tiene un extremo en full y otro extremo en half. Las colisiones tardías se verían en la interfaz que está configurada en half duplex o semi duplex. Resolución de problemas de la capa de acceso a la red. La mayoría de los problemas que afectan a redes conmutadas se producen durante la implementación inicial. En teoría, una vez instaladas, las redes continúan funcionando sin problemas. Sin embargo, los cables se dañan, la configuración cambia y se conectan al switch nuevos dispositivos que requieren cambios de configuración en este. Se requiere el mantenimiento y la solución de problemas de infraestructura de red de forma permanente. Una colisión tardía se refiere a una colisión que ocurre después de que se han transmitido los 512 bits de la trama. Eso no sé por qué está ahí, pero bueno. Y vamos a mirar esta cosa porque ahora nos está mostrando él. Vamos a ver si así lo muestra. Ah, sí lo muestra. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Esas tramas enanas que usted nos nombraba ahorita, eh, esas, digamos, son como tramas que llegan incompletas o algo así. Sí, generalmente son tramas que llegan incompletas. La trama llega y llega en menos de 64 bytes.
¿Eso por qué puede ocurrir? Porque una trama lo que llega es un fragmento de la trama como tal después de una colisión, por ejemplo, en un entorno configurado como half duplex. En un entorno full duplex generalmente no pasa ese proceso. Ya, gracias. Ok. Ahora, hay algunas tramas que se fragmentan. Algunas tramas se fragmentan y en un error de un controlador de una tarjeta o en un error de la tarjeta, un fragmento de una trama puede llegar más pequeño y ahí tenemos errores. A ver, realizar un show interface, resolución de problemas, el diagrama de flujo de realizar un show interface. La interfaz está activa. Si no está activa, verifique que los cables sean los adecuados, revise los cables y los conectores para detectar daños. Verifique que la velocidad configurada sea la correcta en ambos extremos. Si está activa, hay indicios de interferencia electromagnética o de ruido. De ser así, elimine las fuentes de estos. Hay que conocer cuáles serían las causas de interferencia electromagnética. Por ejemplo, un cable de alta tensión ubicado en la misma tubería que el cable de datos. Que el cable de datos pasa no en tubería metálica, por ejemplo, no en tubería aislante, sino que el cable pasa en una bandeja y le colocaron lámparas fluorescentes, de esas que usan balastros, muy cerca a la bandeja de cable. Que tenemos un ambiente donde hay muchos motores, por ejemplo. Ese tipo de cosas generan interferencia electromagnética. ¿Cómo se elimina? Pues o alejando las lámparas o metiendo los cables en ductería metálica o utilizando cable blindado, ese tipo de cosas. Verifique que la configuración de duplex sea la correcta en ambos extremos. Luego nos dice, ¿se solucionó el problema? Sí, pues todo está listo. No, registre el trabajo y eleve el problema. Y pues no es mucho lo que nos dice que hagamos. Comprobador de sintaxis, configurar el puerto del switch. Esto les va a funcionar, como les digo, en Edge no funciona. eh, no, donde me ha funcionado es en Chrome. Realicen este comprobador de sintaxis 129, por favor. Como siempre, 5 minuticos para hacerlo. Son las 7:57, 8:03. Reactivo micrófono.
Listo, chicos. Continuemos. Acceso remoto seguro. Nosotros ya vimos que había configuración y ya creo que configuramos eso. Había conexión Telnet y había conexión SSH a los dispositivos y dijimos que el Telnet se consideraba inseguro, poco recomendado, no se debe habilitar y que debemos utilizar SSH. ¿Esto a qué se debe? A que si nosotros miramos que si nosotros utilizamos, por ejemplo, Wireshark, vamos a ver que con Wireshark podemos capturar todo lo que enviamos por Telnet, incluido el nombre de usuario, el password, absolutamente todo. Cualquier persona que intercepte los datos los va a poder ver. En cambio, si utilizamos un protocolo como el SSH, que utiliza el puerto 22 como dato importante aquí a recordar, el SSH también nos va a permitir utilizar usuario y contraseña, pero la comunicación va a estar encriptada de extremo a extremo. Y si nosotros hacemos el mismo proceso con Wireshark o con cualquier otro sniffer de protocolo, vamos a poder ver, vamos a poder examinar los paquetes, pero no vamos a poder descifrar la información. La información va a estar encriptada, lo que nos provee un sistema de seguridad. Entonces, ¿cómo verificamos que nuestro switch admita SSH? Con el comando show version, vamos a ver las características del switch. Todos los nombres de versión de iOS que tengan el K9 en su nombre admiten capacidades y características criptográficas. Nosotros aquí vemos que en el show version de este dispositivo nos dice que son Cisco iOS 2960 y que la versión del sistema operativo es T2960 LAN-based K9. Si no aparece el K9, no tenemos capacidades de criptografía y no podemos utilizar SSH. ¿Qué dispositivos no van a tener un software con K9? En algunos países o hay restricciones de exportar sistemas criptográficos a algunos países con sistemas políticos X, Y, Z, o considerados riesgosos, o bueno, diferentes cosas a los cuales no se exporta software americano con sistemas de criptografía y todo este rollo, y no van a tener el K9 y no vamos a poder utilizar SSH en esos dispositivos. ¿Cómo se configura SSH? Nosotros podemos verificar el soporte de SSH con el comando show IPSSH. Si el comando no se reconoce, significa que nuestro switch no lo soporta por temas de criptografía. Lo primero que debemos hacer es crear un dominio. Este dominio no tiene que existir realmente. Si yo tengo una empresa que se llama XYZ, yo puedo decir IP domain name xyz.com. Para de contar. No tiene que ser un dominio válido en Internet, pero sí va a ser el dominio que voy a usar en mi red. Entonces, lo primero es crear un dominio. Este dominio lo vamos a usar para crear la llave criptográfica RSA. ¿Cómo creamos la llave criptográfica? El SSH funciona a partir de tener una llave privada y una llave pública que se utilizan para encriptar y desencriptar los mensajes. El funcionamiento de SSH pues excede el ámbito de este curso, por eso no vamos a entrar en detalle. Pero la generamos con Crypto Key Generate RSA. El sistema nos dice, oiga, ¿cuántos bits de encriptación va a tener? Nos ofrece 512. Aquí estamos especificando 1024, que es pues el intermedio considerado seguro. Podríamos especificar 1024, 2048, 4096, etcétera, etcétera, en múltiplos de 8 o en múltiplos de 512. Pero hay una condición. Entre más grande el número del módulo de bits de encriptación, más segura va a ser nuestra encriptación, pero también más procesamiento va a requerirse para encriptar y desencriptar los mensajes. Entonces, un estándar es utilizar 1024 bits. Después de haber generado la llave criptográfica, vamos a crear un nombre de usuario y una contraseña. Esto crea un nombre de usuario admin y una contraseña CCNA que van a quedar almacenadas en la base de datos local de usuarios y contraseñas del dispositivo, es decir, en este caso del switch. Esto se puede modificar para que no se use el usuario y contraseña local, sino que se usen
usuarios y contraseñas en un servidor de autenticación, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a ver en el módulo 3. Luego configuramos nuestras conexiones remotas, line BTY del 0 al 15. Aquí estamos configurando las 16 conexiones remotas posibles que puede tener nuestro dispositivo y estamos con el comando Transport Input SSH definiendo que la conexión a través o la conexión remota a este dispositivo tiene que ser por SSH y le estamos diciendo que el login, es decir, la autenticación de usuario y contraseña va a ser con la base de datos local. ¿Listo? Y aquí es simplemente un end para finalizar el comando, que aquí pues como lo tradujeron salida, pero ahí lo que dice es end. Y por último, establecemos la versión del SSH en la versión 2. Por defecto viene la versión 1, pero la versión 1 tiene fallos de seguridad conocidos. Por eso, vamos a establecer la versión 2 del protocolo SSH con el comando IP SSH versión 2 del modo de configuración global. Verificar que el SSH está operativo. En este caso, ¿qué hacemos? Pues nos conectamos al puerto que pertenece a la VLAN de administración. En nuestro caso era el Fast Ethernet 018. eh, y a través de una interfaz o de un software de emulación de terminal como el PuTTY, establecemos la IP de nuestra interfaz virtual de switch, el puerto 22, porque es SSH, el protocolo SSH. De hecho, cuando usted selecciona SSH, aquí automáticamente se escribe 22 y le podemos decir que abra la conexión. Cuando abre la conexión, nos va a pedir el nombre de usuario, le vamos a decir admin, y luego nos va a pedir el password, lo vamos a teclear y vamos a iniciar sesión en el dispositivo. Cuando tecleamos el password, no se ve, no aparecen asteriscos, no aparece absolutamente nada. ¿Eso para qué? Para que no se puedan saber qué caracteres se usan en la contraseña y para que tampoco se pueda saber cuántos caracteres son. Porque algunas veces uno coloca contraseñas sencillas, 1430. Entonces alguna persona puede estar viendo cuando digitamos la contraseña y ya tiene el nombre de usuario que es admin. Y si aquí aparecieran asteriscos, va a ver que aparecen 4 asteriscos. Entonces ya sabe que es una contraseña de 4 caracteres. Listo, y eso puede ser, ya eso es un avance para descifrar la contraseña basado en fuerza bruta. Luego podemos especificar en el switch show IP SSH y nos va a mostrar las conexiones SSH que tengamos activas. Y ahora sí, un packet tracer, el 136, configurar SSH. Listo, hagamos este packet tracer, por favor, el 136. ¿Listo, chicos? Listo, listo. Ok, como siempre, aquí estoy por si tienen dudas y desactivo micrófono y pauso la grabación para que no se haga larga.